Desde la destrucción de la Biblioteca de Alejandría hasta la Biblioteca Nacional de Bagdad en el año 2003, pasando por Sarajevo, Argentina, España, China, entre otras naciones e imperios a lo largo de la historia, los libros han sido y son diana de destrucción de los enemigos del saber. Y es que el pecado mortal de los libros es ser puertas al conocimiento, un conocimiento que lleva a la libertad de pensamiento, cuyo objetivo, aunque no se consiga, porque lo que importa es el viaje hacia ella, es la solvencia mental. Los libros se erigen como robustas columnas dóricas de curiosidad, alimentados por la necesidad y la pasión, sobre las que se sustenta el espíritu crítico, nuestra protección frente a la manipulación. Los libros transcriben pensamientos, ideas, sueños, mundos, dudas, anhelos, críticas, hipótesis, conclusiones. Los libros son universos de conocimiento en continua expansión. Para leer y comprender, 3 zonas del cerebro participan en el proceso: el área de Broca en el lóbulo frontal, el área de Wernicke en el lóbulo temporal y el giro angular en el lóbulo parietal. Leer es un proceso maravilloso de decodificación y recodificación de un mensaje, un ejercicio que requiere de abstracción y solicita nuestra imaginación. Leer nos lleva indiscutiblemente a desarrollar la capacidad de empatía y sentir que todo está unido, afirmación que comparte la física cuántica en su teoría del todo. Como veis, ese intento de división de letras y números, estigmatizando a las primeras y endiosando a los segundos, es absurdo, ya que sin las unas no existen los otros. Lo dicho, todo está conectado. Esto es algo que se aprecia en el invitado de hoy en Voces, Luis García Jambrina, autor que en sus libros nos abre puertas para ir más allá, que nos invita a leer entre sus líneas, a desmembrar los códigos que se muestran ante nosotros, pero que solo podemos ver si nos sacudimos nuestros prejuicios. Luis acaba de publicar el manuscrito de Niebla, una piedra más, en el edificio de conocimiento que está construyendo a través de sus manuscritos, aunque cada uno de ellos puede leerse de manera completamente independiente y disfrutar así de las apasionantes aventuras de Fernando Rojas, el pesquisidor del rey. Sí, el mismo Fernando Rojas, autor de La Celestina, del que conocemos interesantes detalles en esta nueva entrega. Antes del manuscrito de Niebla, Luis ha jugado al alquimista en el manuscrito de piedra, el manuscrito de nieve, el manuscrito de fuego, el manuscrito de aire y el manuscrito de barro. Este último, el manuscrito de barro, os lo recomiendo si tenéis pensado hacer el Camino de Santiago, porque se centra justamente en el Camino de Santiago del siglo XVI. Cada manuscrito emplea un elemento que, como buen taumaturgo literario, el autor utiliza para comunicar con el lector. El resultado es siempre el mismo: el proceso de transformación del lector a través de la capacidad transmutadora de los buenos libros y las buenas historias. Es un viaje sin retorno, porque aunque volvamos a nuestra vida cuando acabamos la última página del libro, como le ocurrió a Odiseo al volver a Ítaca, ya no volvemos a ser los mismos. En el manuscrito de Niebla, Antonio de Nebrija, el gran humanista español, es el personaje central que Luis Jambrina utiliza para relatarnos la revolución que supuso la irrupción de la imprenta en la sociedad española del siglo XVI. El punto de partida para esta intrigante trama es el asesinato de un cajista, un oficial de imprenta que estaba encargado en la época de componer los moldes que debían imprimirse. Un oficio con un componente simbólico, ya que al fin y al cabo el cajista juntaba letras, literalmente, aportando una dimensión material, táctil a las palabras. Algo así como pasar de la potencia de las palabras al acto aristotélico. El desencadenante del terrible asesinato parecen ser manuscritos inéditos de Nebrija. A partir de ahí, viajaremos en una puesta en escena sublime, fruto de la profunda investigación del autor, al convulso momento en el que la Iglesia teme perder el control sobre el saber y con el saber el control sobre la humanidad. Porque, como dice Nebrija en el manuscrito de Niebla, la palabra es aquello que nos hace humanos. Sin ella no existiríamos, ya que no tendríamos conciencia ni conocimiento de nosotros mismos ni de nada de lo que nos rodea. Pero no somos nosotros los que creamos las palabras. Si acaso las descubrimos o inventamos, son estas, por el contrario, las que nos crean a nosotros, hablan por nuestra boca y nos dan conciencia o identidad. La palabra es, pues, nuestro creador. La palabra, para empezar, creó el mundo, como leemos en el Génesis: Fiat lux et facta est lux.
Hágase la luz, y la luz se hizo, gritó Nebrija, y el eco repitió sus palabras por todo el valle. Así como todo lo demás. Y luego, a través de nosotros, la palabra ha ido creando las obras humanas. He ahí su inmenso poder. Eso explica que sean tan importantes los detalles cuando hablamos de ella. Ya no os entretengo más. A continuación os dejo ya con la entrevista a Luis García Jambrina. Antes, como siempre, recordaros que podéis escuchar el programa Voces de entrevistas a autores y de especialistas en diferentes materias en YouTube, en iVoox, en Google Podcast, en Spotify, otras plataformas de podcast y también directamente en bitácora.club. Y ahora sí, os dejo con la entrevista y os agradezco enormemente que nos sigáis y que nos escuchéis. Tenemos hoy en Voces, la verdad que estamos muy contentos porque tenemos a alguien que ya conocíamos de otro proyecto, con el que hablamos de su anterior libro hace justamente un año y que acaba de publicar el manuscrito de Niebla. Estamos hablando, como ya habréis descubierto muchos de vosotros por el título, de Luis García Jambrina. Bienvenido a Voces, Luis. Hola, encantado de estar aquí de nuevo contigo. Bueno, Luis es doctor en Filología Hispánica, es máster en guión de ficción para televisión y cine, que eso se nota mucho en su escritura, porque te atrapa tanto como que te ilustra y te ilumina. Y como decíamos, acaba de publicar el manuscrito de Niebla, pero este año, desde que publicó el manuscrito de Barro, ha sacado La doble muerte de Unamuno, con Manuel Menchón, en el que se desarrolla una hipótesis de la posible muerte, justamente, del gran pensador español. También ha hecho una reedición de Muertos S.A., que es un libro de cuentos sobre la muerte desde un punto de vista irónico y diferente, fresco también, ¿por qué no? Abordar la muerte desde ese punto de vista. Acaba de salir la edición de bolsillo del manuscrito de Barro y ahora nos ocupa el manuscrito de Niebla. Entre las citas al inicio del libro tiene una de Nebrija, que es uno de los personajes principales del que ahora nos hablará Luis, y Nebrija dice en su apología 1507: ¿qué diablos de servidumbre es esa? ¿Qué dominación tan injusta y tiránica que no te permite, respetando la piedad, decir libremente lo que piensas? ¿Qué digo decirlo? Ni siquiera escribirlo escondiéndote dentro de los muros de tu casa o excavar un hoyo y susurrarlo dentro, o al menos meditarlo dándole vueltas en tu interior. Luis, qué angustia existencial debía de sentir Nebrija para haber escrito esto. Sí, bueno, son palabras suyas y yo creo que son de una gran modernidad y actualidad de alguna manera. Y bueno, pues ahí muestra la zozobra, ¿no?, que sintió durante buena parte de su vida, porque todo lo que intentaba hacer pues se encontraba con el rechazo, la hostilidad, primero de los colegas catedráticos de la Universidad de Salamanca, donde se ganó la vida en varias temporadas, y luego la Iglesia con la Inquisición al frente, que lo tenía bajo vigilancia y bajo sospecha, y que le llega a montar un proceso inquisitorial del que habla la novela, y además nada menos que por parte del inquisidor general de entonces, que era Diego de Deza. Como bien dice Luis, todo ello está perfectamente ambientado en sus novelas, y algo hace Luis es ambientar perfectamente. La construcción del escenario es embriagador, te va arrastrando sin que te des cuenta y te va adentrando en esa niebla, ¿no? Que los elementos en sus manuscritos, desde mi punto de vista, son los personajes principales, porque son los que enmarcan, encuadran y arropan también, depende de qué momentos, al lector. La palabra niebla aparece por primera vez en el manuscrito de Niebla, precisamente en la página 41, y la pronuncia Nebrija, que le dice a Rojas, bueno, Fernando Rojas es llamado por Nebrija para dilucidar la muerte de un cajista en una imprenta. Han entrado, lo han asesinado, ahora hablaremos de la manera también en la que muere, y se han llevado unos manuscritos de Nebrija, de Antonio Nebrija. Y Nebrija le dice: ¿os habéis fijado en esa niebla cerrada que en otoño o invierno cubre la ciudad de Salamanca e impide durante días ver la luz del sol? Yo, que soy del sur, lo echo mucho de menos. Pues lo mismo pasa con muchos catedráticos del estudio. Sus prejuicios, sus supersticiones, sus rancias ideas son como un gran manto de bruma que los mantiene en la ignorancia y no les permite contemplar la luz del conocimiento. Así empieza prácticamente el manuscrito de Niebla, y de eso va a tratar. Sí, bueno, la niebla forma parte del paisaje salmantino de ayer y de hoy.
supongo que ayer todavía más, por lo menos en otoño e invierno, y la niebla es un símbolo pues de esa situación en la que se encuentra Nebrija rodeado de oscuridad. Todavía estamos en un tiempo oscurantista, la Iglesia y las instituciones de poder y de saber se resisten a las nuevas ideas que trae el humanismo y eso, y para Nebrija todo es oscuridad y él trata precisamente de abrirse paso en esa oscuridad, en esa niebla. A veces lo consigue, pero de manera efímera, como dices, como si escribiera las cosas en la niebla que enseguida desaparecen. Pero bueno, poco a poco pues, la luz se va haciendo, pero con gran riesgo de su carrera, que lo sufrió, bueno, en diferentes ocasiones, tuvo que abandonar la cátedra o se la arrebataron en algún momento, y bueno, y luego los riesgos que tenían que ver con ese proceso que pudo acabar mal, acabó más o menos bien. Nunca acaba bien un proceso, y menos con la Inquisición. Siempre se padece mucho, ¿no? De ahí la cita aquella que leíste, ¿no? Y bueno, pues ese es el mundo en el que tendrá que debatirse Nebrija y también Rojas, ¿no? Rojas es el pesquisidor que tiene que abrirse paso también entre la niebla para intentar descubrir la verdad que se esconde detrás de esos crímenes, ¿no? Esos asesinatos que tienen lugar en una imprenta, en una librería, dos lugares también reales, pero muy simbólicos, ¿no? Para la llegada de esos nuevos tiempos y la difusión del saber. Y bueno, y tendrá también que ayudar a Nebrija, que es su maestro y amigo, a hacer frente a la Inquisición. Como bien dices, esa niebla tan presente, abandonamos la plasticidad y la comunicación que permitía el barro. Cuando dejaban los asesinos la señal en el barro, era una suerte de comunicación, y nos adentramos en el velo, en la oscuridad, en la ceguera, en el engaño. También el libro está lleno, pues, en esa investigación que realiza Rojas de falsas pistas, de, bueno, pues todas las tribulaciones, ¿no? que va viviendo. Niebla hace alusión, o hay algo de la niebla de Unamuno en el título. Pensaste, bueno, es inevitable, la verdad que es una pregunta que se responde por sí sola de alguien que ha escrito La doble muerte de Unamuno, pero sí que vemos ese carácter existencialista, bueno, de todo esto que has estado explicando, ¿verdad? Que es un icono, Niebla, ¿no? La níbula de Unamuno. Sí, me has pillado, sí. Hay un guiño muy poderoso a esa gran novela de Unamuno que yo admiro mucho y bueno, que es una novela fundadora en la literatura española del siglo XX y bueno, y que es una novela existencial, y eso lo comparte con el manuscrito de Niebla, que también es una novela existencial y desde la perspectiva además de una persona de carne y hueso, real y concreta, que es Antonio de Nebrija. En parte también Fernando de Rojas se verá enfrentado a los mismos asuntos. También vive un momento crítico. Fernando de Rojas se debate entre qué hacer con su vida, porque está desengañado de muchas cosas, no quiere ser pesquisidor, pero no puede ser catedrático de la universidad porque es converso, en fin. Entonces, es verdad que la niebla, pues eso, tiene ya una tradición dentro de la literatura española, y yo he querido aprovecharla, efectivamente. Sí, eso, la existencia un poco, y eso yo creo que cualquiera lo puede compartir, ¿no? A veces es debatirse entre la niebla y tratar de salir de ella cobrando existencia, cobrando conciencia, ¿no? Porque la existencia es cobrar conciencia de uno mismo, y eso se consigue además siempre en relación con los otros. Sin un otro uno no tiene conciencia de sí mismo. Y en esta novela, que es tan dialogada, pues también está muy presente eso, ¿no? Los diálogos. Es una novela de intriga y de aventuras y de peripecia, pero también es una novela donde los diálogos y los conflictos existenciales tienen mucha presencia. Y la libertad, que es otro tema muy unamuniano. Y al final también esos libros o esas creaciones que se convierten en pequeños Frankenstein, demandando atención, vida y complicándole la vida a los escritores, más aún en esa época en la que
el Santo Oficio, la Inquisición, estaba tan pendiente, por utilizar un eufemismo, de todo lo que llegaba a manos del pueblo. De ahí que estuviesen tan preocupados por esa imprenta que llega irrumpiendo, como irrumpió en nosotros Internet, ¿no? Podríamos hacer esa analogía. Sí, sí, claro, perfectamente. Es la aparición de una nueva tecnología que va a cambiar la difusión, para unos para bien, para otros para mal, la difusión de la cultura y las formas de transmisión de la cultura. Efectivamente se pueden establecer analogías, y yo quería que estuviera muy presente en esta novela el mundo del libro, de las imprentas, de las librerías, porque en la vida de Nebrija estuvo muy presente. Incluso ha llegado a decir que financió una de esas primeras imprentas salmantinas que tuvo mucho que ver con ellas, y efectivamente así fue. Hay que tener en cuenta que Nebrija publicó mucho y algunos de sus libros tuvieron gran difusión, fueron bestsellers en su época, eran manuales para aprender la gramática latina, etcétera, o vocabularios, ¿no? de latín. Y entonces, bueno, pues la imprenta tiene un papel fundamental. Y claro, para la Iglesia, que ve ahí un enemigo, ve la imprenta como una obra de Satanás. ¿Por qué? Porque pierde control sobre ese saber que antes, cuando las copias de los libros se hacían en los monasterios, pues eso, no cualquiera podía acceder a una de esas copias. El saber estaba controlado y se copiaba solo lo que ellos querían que se copiara. Sin embargo, aparece la imprenta y las obras van a gozar de una gran difusión. Cualquiera que disponga de medios, que tampoco tienen que ser abundantes, puede acceder a esos ejemplares, y claro, eso preocupa mucho. De ahí que uno de los temas de la novela sea también el de los enemigos de la imprenta, que se resisten a ese nuevo invento y que incluso tratan de contrarrestarlo. Luego, cuando ya ven que es imposible ponerle puertas al campo, lo que van a hacer es a colonizar ese invento, y de hecho lo que más va a publicarse pues van a ser catecismos o libros que tienen que ver con la liturgia y con la Iglesia. Pero en ese momento sí que hay muchos enemigos de la imprenta, y bueno, no solo aquí en Castilla, sino también en toda Europa, ¿no? Y bueno, y ahí aparecen ya los impresores, y cómo unos impresores ven en eso un negocio, una forma de ganarse la vida, mientras que otros, pues para otros es importante cómo se edita, hacer del libro un objeto bello y un objeto accesible y legible, mientras que eso, otros solamente quieren. Son temas, como ves, de gran actualidad hoy, ¿no? Y que ya estaban hace 5 siglos. Absolutamente, como es, bueno, también va ligado el tipo de muerte de la primera víctima, que es Bartolomé. Él está en la imprenta trabajando, llegan dos no vamos a desvelar mucho, pero es como es al principio, pues llegan 2 individuos, le piden cierta información y acaban matándolo. Y es curioso porque te hace pensar todo ese proceso en la colonia penitenciaria de Kafka. Algo que subraya también todo el ridículo, a lo mejor también del móvil, de la situación, de lo absurdo, ¿verdad? De eso. Sí. Y cómo se graba en la piel, ¿no? En la colonia penitenciaria se grababa la condena, se tatuaba en la piel, y aquí se le hace eso a un inocente, de hecho. Está muy bien visto, porque efectivamente Kafka es otro de los referentes de esta novela. Al comienzo hay una cita de Kafka, sí, del proceso, ¿no? Y ese mundo kafkiano efectivamente está muy presente, y no hay, es que era así, no hay nada que inventar. Todo lo que rodeaba entonces el saber y la cultura, ahora ese conflicto entre los que quieren traer la luz y recuperar el pasado y la cultura clásica, y los que se oponen a ello, ¿no? Son 2 mundos en contraposición, ¿no? El mundo que gira en torno a Dios, teocéntrico, y el mundo que empieza a girar en torno al hombre, ¿no? Y bueno, y se producen situaciones enormemente kafkianas. Todo lo que tiene que ver con la Inquisición
más allá de las torturas y de los autos de fe que existieron, quizá no en el número en el que podemos pensar, a veces se ha exagerado, lógicamente, esos aspectos más negros, pero sin llegar a eso, los procesos inquisitoriales, tal y como están definidos y tal y como se practicaban, eran absolutamente kafkianos. No se le decía nunca al reo de qué se le acusaba, con lo cual era muy complicado defenderse. Y además era una argucia para que tú en tus declaraciones, como no sabías de qué te acusaban, pues acababas defendiéndote de aquello de lo que no te acusaban y acababas cayendo en la trampa de los inquisidores. Y todo eso está perfectamente en Kafka, o sea que está muy bien traído, ¿no? Ese mundo absurdo, que eso que yo creo que además estaba entonces, o sea, no es que esté trasladando al pasado cosas del presente o del siglo XX, sino que todo eso estaba ya ahí. Estamos en los albores de la modernidad, en este caso en Castilla, y por lo tanto todo lo que ella se plantea ahí pues sigue teniendo mucha vigencia, ¿no? Te permites también establecer una hipótesis sobre el asesinato de Sí. de Felipe el Hermoso, muy interesante. ¿La base de esa hipótesis es contundente o es fruto de tu perversa imaginación, si me permites la expresión? Bueno, no me importa. Me gusta lo de perverso. Sí, hay Es cierta perversidad en complicada tus la libros. literatura. Pues yo me topé con vamos a decir, este indicio, no lo vamos a llamar prueba, pero con este indicio yo me topé justo documentándome para esta novela. Y es una carta que le manda Diego de Deza, el inquisidor general. Además es un personaje que ya había aparecido en novelas mías anteriores, que le manda a Nebrija, muy amenazante, que si no le entrega esa otra copia que existe de un texto que él ya le había confiscado, y sobre todo si lo da a la imprenta, pues lo amenaza con incoarle un proceso que luego al parecer pues se lleva a efecto, ¿no? Y en esa carta, mirando las fechas, a mí me llamaron, no voy a desvelar nada, pero las fechas me llamaron mucho la atención. Y ahí creo haber encontrado un indicio, no voy a hablar de prueba, de quién y por qué se produjo esa muerte de Felipe el Hermoso. Según muchos de los médicos que lo atendieron, fue por enfermedad, porque estaba jugando, después de un partido de pelota, la historia es muy bonita, pues le dieron a beber agua fría y enfermó. Después de una agonía de varios días, pues murió. Pero en su época hubo rumores y hay mucha documentación que habla de un posible envenenamiento. El sospechoso principal era Fernando el Católico, pero evidentemente, y eso Rojas lo deduce en la novela, no había motivos para matar a Felipe el Hermoso, a su yerno. No había motivos, no tenía necesidad de matarlo para conseguir sus intereses. Por lo tanto, había que buscar por otras partes. Y bueno, mira por dónde en el proceso de escritura de esta novela surge una hipótesis que, en fin, que va a ser muy difícil probar, pero que tiene pues muchas posibilidades de ser cierta. Y bueno, es como una subtrama dentro de una trama detectivesca, hay una subtrama que tiene que ver pues con uno de los crímenes de la época, de los supuestos crímenes, si es que lo fue, de la época, y que tiene que ver nada menos que con un rey. Todo este crimen pudo cambiar la historia de Castilla, de eso que luego se llamará España y de Europa en general, de modo que me parecía muy atractivo meterlo en esta novela, enredándolo con los otros crímenes y con el proceso inquisitorial. Como estarán descubriendo nuestros oyentes, Luis Jambrina se documenta profundamente, sus libros son una maravilla, hay una bibliografía detrás de cada uno de sus libros para ahondar, si se quiere, es maravillosa esa necesidad también de acompañarnos a ir más allá de tus libros. Sí. Se nos acaba el tiempo, como siempre me quedo sin tiempo contigo.
Luis, te tengo que dejar, pero antes de nada, simplemente una cosita que he descubierto que dirás, bueno, esto está cogido por los pelos. La palabra imprenta, seguido de Nebrija, Rojas e Inquisición, constituyen en sus iniciales INRI. Esas son mis pequeñas locuras cuando me pongo a jugar un poco. Pues me encanta, lo tomo nota. Me gustan mucho estas cosas. Es el lenguaje, son los misterios y maravillas del lenguaje. Con el lenguaje hay que jugar. Y yo como autor, además juego mucho con el lenguaje y por eso me divierto y yo creo que eso es lo que hace que luego el lector se divierta con este tipo de novelas. Ya no voy a hablar de estas específicamente. De modo que no es una tontería en este caso, digamos que es una casualidad a la que nos lleva el lenguaje, pero ciertamente muy oportuno. Encierra los cuatro elementos fundamentales de esta novela en una palabra que además, bueno, es latina o tiene que ver con el latín, mejor dicho, y bueno, y lo resume un poco todo. Detrás siempre está la Iglesia católica. Sí. Y el poder de la palabra y la luz que aportan las palabras, que es tu mensaje en este libro, que como decimos es divertido, hay suspense, te diviertes, te ríes, está lleno de ironía, hay momentos muy graciosos. Fernando Rojas está estupendo, está excelso con esa personalidad perdida entre esa niebla, pero tan gracioso en ocasiones. Es verdaderamente muy, muy vivificante, que eso al final acabo siempre diciendo de ti, que eres un escritor vivificante y estimulante. Como decía Gutenberg, la imprenta son soldaditos, los 26 soldaditos para conquistar el mundo. Hay esperanza mientras haya escritores que conquisten el pequeño universo de cada lector con sus creaciones. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, tenerte. Bueno, muchísimas gracias a ti, de verdad, por tu lectura tan inteligente y tan apasionada. Combinar inteligencia y pasión es la fórmula mágica, y bueno, y gracias por tu interés por mis novelas, por mis libros, y nada, y hasta otra ocasión, y un saludo a los y las espectadores y espectadoras. Hablando de me dejo siempre el tema de las mujeres en tus novelas. Hablaremos de ellos, pero cuando tengas un ratito también abordaremos esta cuestión porque es muy interesante. Pues muchas gracias, un gran tema.